Buenas tardes, mis amados hermanos. Tengo el agrado de venir y dirigirme a ustedes y exponerles un momento sobre la palabra de Dios. La idea de exponer la palabra de Dios es siempre enriquecer nuestra alma, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que Dios sea el que se manifieste a través de su palabra en nuestras vidas. En esta hora pues quiero compartirles un mensaje. Creo que en alguna oportunidad lo han escuchado. Sin embargo, consideré oportuno al hacer ver esto dada la situación actual de nuestro país. Estoy convencido, hermanos, que Dios tiene el control de todo lo que está sucediendo en nuestra nación. Y vamos a ver un claro ejemplo. Nuestra base bíblica será el libro de Mateo, capítulo número 14, en su versículo número 22. Vamos a leer un versículo y conforme iremos desarrollando el tema, iremos desarrollando también cada uno de los versículos. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él se despedía de la multitud. Muy bien, este es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Sin embargo, veamos el contexto de este acontecimiento. Podemos ver previamente que Jesús estaba atravesando un momento de dolor. Podemos entender eso porque él es el personificado. Bajo esta figura humana, él tenía los sentimientos, las emociones, por lo tanto, él comprendía perfectamente lo que nosotros atravesábamos. Por lo tanto, podemos deducir claramente a la luz de la palabra que él en ese momento estaba dolido. Estaba dolido porque acababa de recibir una de las noticias más duras que una persona puede recibir, que es la muerte de un familiar, un pariente o un amigo. En este caso, mis amados hermanos, fue un compañero de milicia. Fue el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista, conocemos la forma en que murió. Sin embargo, vemos que Jesús, según lo relata la Biblia, él buscó un momento a solas, porque cuando los discípulos de Juan el Bautista llegaron con él a darle la noticia, él se apartó, que nos da a entender eso, que él quería estar un momento a solas. Sin embargo, no fue así. Dada la labor que hacía nuestro Señor Jesús de predicar, de sanar, de liberar, su fama, como dice la Biblia, se había extendido. Por lo tanto, al lugar al que él iba, siempre lo seguía la multitud. Estoy dándoles un contexto general para entrar a desarrollar brevemente lo que nos dice en el versículo 22. Entonces dice que Jesús quería estar solo, sin embargo no pudo. Al contrario, fue una gran multitud que lo seguía, a tal punto que tuvo que alimentar a 5,000 hombres. Poniéndolo en términos matemáticos simples, asumiendo de que cada uno de estos hombres ya tenía esposa, podemos deducir que son 10,000 personas. Si fuera el caso de una familia con un hijo, estamos hablando de que son 15,000 personas las que él debía de alimentar. Y fue en ese momento en el que surgió o se dio el milagro extraordinario de la multiplicación de los panes y de los peces. Vamos rápidamente con este contexto. Entonces Jesús viene, hace el milagro, obra, todos comen. Sin embargo, vemos una parte muy importante de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo era un caballero en todo sentido de la palabra. Él era el anfitrión de esa comida, almuerzo o cena, como le digamos, que se le fue provisto a estas personas. Sin embargo, él, como lo relata la Biblia, nos dice que él se quedó de último porque él se quedó despidiendo a la multitud. Nos da a entender entonces de que hasta que todos regresaron a sus hogares, él entonces dispuso en su corazón ir a orar un momento a solas. Pero antes de esto, él le había dicho a sus discípulos que subieran a la barca, que cruzaran al otro lado, a la ribera. Vemos algo tan especial en nuestro Señor Jesucristo, que lo podemos aplicar en nuestra vida.
Él siempre, siempre tendrá el control de todo. Él sabía claramente lo que estaba por sucederle a los discípulos. Tenía pleno conocimiento de lo que les esperaba en el mar. Así actúa Dios con nosotros en la actualidad. En la actualidad, mis amados hermanos, es importante que nosotros suframos hasta cierto punto ciertas tribulaciones, aflicciones o pruebas que son indispensables. Esas pruebas fortalecen nuestra fe. Por lo tanto, sí o sí el cristiano debe de atravesar este tipo de tribulaciones, aflicciones o pruebas. Pero algo de algo estamos convencidos. Es que Dios tiene el control plena de nuestra vida. Por lo tanto, Él conoce cada uno de los pasos que vamos a dar y de las situaciones que vienen a nuestra vida. Pero Él lo que está esperando es que no entre la duda en nuestro corazón, que permanezcamos firmes, que permanezcamos con nuestra mirada en Él. La Biblia nos relata y nos enseña que Jesús, con el conocimiento pleno, Él estaba orando en un sitio aparte. Sin embargo, sus discípulos estaban pasando una aflicción, una tribulación. ¿Acaso Jesús no tenía el poder para venir e ir a rescatarlos en ese mismo instante? Bajo el contexto que la Biblia nos da, nos dice, aproximadamente ellos ingresaron a la barca a las 6 de la tarde, porque nuestro Señor Jesús fue a rescatarlos hasta la cuarta vigilia.